les voy a recordar las medidas de seguridad que tendremos en cuenta en caso de que tengamos que evacuar el auditorio. La mitad izquierda del auditorio saldrá por la puerta izquierda y la mitad derecha del auditorio va a salir por esta puerta y el punto de encuentro es aquí en el parqueadero. Les recordamos poner sus celulares en modo de silencio o apagarlos. También no dejar los pasillos libres de cables o cargadores o mochilas. Y les recuerdo que en el auditorio no se permiten comidas ni bebidas. Bueno, el día de hoy terminamos el ciclo de seminarios del año con una invitada muy especial, la doctora Susana Magallón. En nombre de Marcelo y Camilo, les agradecemos a todos su asistencia este año y ya estamos planeando la siguiente ronda de seminarios que espero sean del gusto de todos ustedes. Además de ser la directora del Instituto de Biología, la doctora Magallón se desempeña como investigadora titular C en el Departamento de Botánica y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. La doctora Magallón recibió sus títulos de licenciatura y maestría de la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó su doctorado en la Universidad de Chicago. Como mentora, la doctora Magallón ha formado 10 estudiantes y cuenta actualmente con otros 3 en formación. Su producción científica es admirable y envidiable. La doctora Magallón cuenta con cerca de 54 artículos en revistas indizadas, incluyendo publicaciones en revistas como Science, Ecology Letters, Systematic Biology y Nature. Sus estudios han sido citados más de 4.000 veces. La doctora Magallón se desempeña también como editora de varias revistas internacionales como Evolución y The New Phytologist. Y entre 2017 y el 2019 fue la presidenta de la Sociedad de Biólogos Sistemáticos. Hoy nos va a hablar sobre varios aspectos de la evolución temporal de las angiospermas, incluyendo la compleja ciencia de adicionar fósiles en estos estudios. Muchas gracias, Susana, por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y le agradezco mucho a Ivonne la presentación que acaba de hacer. Y sí quisiera nada más mencionarles que la presentación que voy a hacer represento efectivamente el discurso que di como presidente de la Sociedad de Biólogos Evolutivos. Esta charla fue impartida en junio de este año y viene tal cual, las diapositivas están en inglés, pero yo voy a dar la charla en español. Y les agradezco a todos su presencia. Y bueno, ¿por qué es que algunos grupos biológicos se pasan una larga parte de su vida sin realmente generar muchas especies cuando de repente algo ocurre y empiezan a generar un número extremadamente alto de especies y de linajes? Y esto fue lo que le pasó a las angiospermas, que se pasaron cerca de la mitad de su historia evolutiva, desde que se desprendieron de otro linaje de plantas con semilla, sin generar mucha diversidad, y después aparentemente a inicios del Cretácico, quizá antes, empezaron a generar un elevadísimo número de especies que llegan hasta el presente. Y estas especies son extremadamente abundantes, son muy diversas, tienen una variedad morfológica y funcional muy amplia, pero no es solamente el hecho de que sean muchas, sino realmente el hecho de que las plantas con flor hacen cosas que otras plantas no saben hacer. Por ejemplo, hacen ciertos tipos de árboles que solamente las angiospermas pueden hacer. Nadie lo ha comprobado fehacientemente, pero yo creo que inventaron el epifitismo, inclusive antes que los helechos epifíticos, porque los helechos epifíticos la mayoría crecen sobre angiospermas. También inventaron otras cosas interesantes, por ejemplo las plantas carnívoras, y tienen una serie de atributos en sus partes vegetativas y reproductivas que claramente representan condiciones modificadas a partir de las condiciones básicas o plesiomórficas que encontramos en otras plantas con semilla, como es el caso de los vasos. Pero además las angiospermas tienen otra serie de innovaciones que solamente están presentes en ellas. Por ejemplo, las flores
Hay una enorme variedad de flores. Esta es una clorantase, esta es una flor más convencional, donde tiene un perianto, los órganos masculinos que son los estambres, los femeninos que forman el gineceo con los carpelos. Aquí hay un carpelo. El carpelo es un órgano que no entendemos su homología con otras plantas. Los óvulos que están aquí adentro se encuentran dentro del carpelo y los óvulos tienen una cubierta adicional cuya homología tampoco entendemos. Además, de una manera realmente aprovechando sus recursos, las angiospermas generan un tejido 3N que se llama endospermo, que solamente lo hacen simultáneamente con la fecundación. Es decir, a diferencia de las gimnospermas, de otras plantas con semilla, que generan su tejido nutritivo antes de que haya fecundación. Entonces, eso es una especie de posible desperdicio de recursos. Entonces, en ese aspecto, las angiospermas son muy eficientes. Además, las angiospermas crearon una serie de funciones e interacciones que realmente no existían antes. Y como sabemos, en la actualidad, basta mirar a nuestro alrededor, las angiospermas realmente representan el sustento estructural y energético de la gran mayoría de los ecosistemas terrestres en la actualidad. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no entendemos. Por ejemplo, saben obviamente las angiospermas son un linaje de plantas con semilla, pero no entendemos muy bien las relaciones entre los diferentes linajes de plantas con semilla, ya sea vivientes o extintos. Y otra cosa importante es que las angiospermas tienen una serie de sinapomorfias, por ejemplo la flor y el carpelo, que no entendemos exactamente cuáles son sus homólogos entre otras plantas con semilla. Otra cosa que tampoco nos ha quedado muy clara es el tiempo en el cual las angiospermas se originaron, pero sobre todo se diversificaron para adquirir su riqueza actual. Y en esta figura, y es un poco viejita, se muestra todos los fechamientos que se han obtenido en estudios de reloj molecular relajado con datos moleculares, y estos son los datos del registro fósil de la aparición de diferentes órdenes en el Cretácico, y es obvio que no existe sobrelápido, o sea, los estimados moleculares siempre son mucho más viejos que las primeras apariciones en el registro fósil. Entonces, este ha sido uno de los temas de investigación por mí, por mi grupo de trabajo, y por ejemplo en el año de 2015 publicamos una filogenia en la cual utilizamos 5 genes, utilizamos 792 especies vivientes que representaban alrededor del 90% de las familias, y como pues lo que hasta ese momento representaba una especie de hito, incluimos 132 fósiles para calibrar nodos. Pero por supuesto esto no fue suficiente, y junto con mis colaboradores aumentaron la base de datos para tener 7 genes, para tener 1209 especies vivientes, pero en este caso no es solamente el hecho de que tengamos un número mayor de especies que ahora sí representan el 100% de las familias, sino el hecho de que todas aquellas familias que no son monotípicas están representadas por su grupo corona, y esto realmente sí es un avance muy importante. Y para recordar, tenemos este diagramita para recordar lo que es el grupo corona. El grupo corona es el punto de divergencia a partir del cual las especies vivientes empezaron a generar, a diferencia del nodo troncal, que representa la divergencia del grupo de su grupo hermano viviente. Y también, si consideramos a los fósiles, entonces existen fósiles que son los representantes troncales, que están más cercanamente relacionados a todo el grupo corona en total, que fósiles que son miembros del grupo corona, que están relacionados a grupos particulares dentro del grupo corona. Entonces, para representar el grupo corona realmente se requiere un esfuerzo, no solamente de tener al menos 2 miembros del grupo, sino que esos 2 miembros tienen que ser uno de esta rama y otro de esta rama. Y pues realmente Santiago hizo un esfuerzo casi sobrehumano, porque se puso a buscar todas las filogenias publicadas de las familias. Este es un ejemplo de la familia Ciparunaceae, para encontrar la filogenia y detectar
por ejemplo, tener una muestra que tendría que ser esta rama y cualquiera de esta otra rama. Porque, por ejemplo, si hubiera muestreado una especie de aquí y otra especie de acá, el tiempo que la rama más cercana que la separa, su ancestro común más reciente sería esta, que no es el grupo Corona, es mucho más joven. Entonces, esta es la que queríamos muestrear. Entonces, esto realmente a mí me parece que es un esfuerzo muy interesante, y hasta donde yo sé es el primer estudio de plantas o de cualquier organismo que tiene un muestreo real de los grupos Corona. Después, ahora lo que les quisiera platicar es un poquito el trabajo que yo he seguido realizando respecto al fechamiento de las angiospermas, utilizando un método específico que se llama el proceso de nacimiento y muerte de las angiospermas. Y este ha sido un trabajo colaborativo con Santiago, mi colega Hervé, mi estudiante Rebeca y 3 colaboradoras de diferentes lugares del mundo. Lo interesante de este método de fechamiento es que, a diferencia de otros métodos convencionales de fechamiento, aquí la información del registro fósil que se utiliza realmente refleja el proceso de diversificación, donde los fósiles pueden aparecer como terminales de un linaje que esté extinto, o como ancestros de un linaje que llega hasta el presente, o como ancestros de un linaje que se extinguió. Y los parámetros que son estimados en este modelo incluyen la tasa de especiación, la tasa de extinción, la tasa de que, la probabilidad de que encontremos un fósil, o sea, de que un linaje que esté extinto sea recuperado como un fósil, y también la probabilidad de que muestremos una especie viviente. Estos 2 parámetros, como vamos a ver un poquito más adelante en la charla, son muy importantes y realmente representan información de por qué es importante tener modelos realísticos. Y otro aspecto interesante que vimos es la importancia de reflejar adecuadamente que el muestreo que tenemos de las especies vivientes es sesgado. Entonces, bueno, aquí está este estudio utilizando el proceso de nacimiento y muerte de las angiospermas, pero en lo que yo quisiera enfocarme, una larga pedazo de esta charla, es la parte de incluir los fósiles, porque realmente las personas que desarrollan modelos, que hacen métodos comparativos, se han dado cuenta recientemente de que los fósiles proporcionan una información única, porque son realmente el único de información directa que nos da información a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante incluirlos, y si ustedes leen algunos artículos recientes de la literatura, siempre van a decir, ay, es necesario incluir fósiles, es muy importante incluir fósiles. Pero aquí lo que yo quisiera platicarles un poco es que el hecho de incluir fósiles realmente a veces no es tan sencillo, y nada más quisiera proporcionar algunos elementos sobre los cuales tenemos que tener algún cuidado. Entonces, volviendo al estudio que nosotros realizamos, nosotros teníamos que incluir 2 tipos de fósiles. Unos de ellos son los fósiles del grupo Corona, es decir, son estos fósiles que están más cercanamente relacionados a alguna especie viviente que a todas las angiospermas como un todo. Y aquí una palabra respecto al registro fósil de las angiospermas, que no es particularmente malo, pero muchas de las especies que se conocen solamente de una aparición o de una localidad, y esto, por ejemplo, contrasta fuertemente con el registro fósil de los invertebrados marinos o de los vertebrados del terciario, donde tienen miles y miles de especímenes que permiten seguir al linaje con todo detalle a lo largo del tiempo. Entonces yo diría que el registro fósil de las angiospermas es bueno, pero no es de los mejores. Nosotros lo que emprendimos fue iniciar nuestra búsqueda de fósiles para calibración a partir de una base de datos de más de 3.500 registros que se llevó a cabo en mi laboratorio desde ya hace algunos años. Esta base de datos fue fuertemente actualizada y se trató de encontrar el fósil más viejo de cada uno de los clados para que proporcionara la edad mínima posible de ese grupo. Y una cosa que realmente insistimos de una manera bastante estricta es que cada uno de los fósiles que incluimos fue verificado contra la referencia primaria.
Entonces esto fue también un trabajo bastante involucrado. Pero además seguimos las mejores prácticas que se conocen hasta ahora para incluir a los fósiles, y yo creo que realmente pues, las superamos, porque para cada uno de estos fósiles teníamos sus datos asociados, que aparte del nombre teníamos el holotipo. Una parte muy importante es que se hizo una revisión de la estratigrafía y de la edad considerada para el estrato. Entonces están los datos muy bien actualizados, y como ya dije, teníamos la referencia primaria. Y toda esta información está rigurosamente capturada en una base de datos que se llama Proteus, donde se incluye inclusive información asociada a cada uno, con comentarios, asociada a cada uno de los datos que están incluidos. Sin embargo, bueno, esto dio como resultado 234 fósiles corona, pero como quizás algunos de ustedes ya se han enfrentado, una parte del problema es tener los fósiles, y la otra parte del problema es saber a dónde en el árbol los vamos a poner, porque los árboles están dados con datos moleculares y los fósiles solamente tenemos datos morfológicos. Entonces hay varios acercamientos. Muchas veces las personas lo que hacen es que ven la similitud general del fósil con algún organismo viviente, o tienen una lista de atributos. Entonces con eso ubican intuitivamente el fósil en el árbol. Pero esto puede ser problemático porque todos sabemos que existe la convergencia morfológica, y quizá ustedes no lo sepan, pero fácilmente se lo pueden imaginar. Las plantas no se preservan completas, es decir, en el registro fósil no hay un árbol completo, sino hay hojas, semillas, raíces, pedazos de madera. Entonces esto complica el hecho de que si encontramos, por ejemplo, una hoja, puede ser posible que hay otros linajes, otros grupos que tienen hojas similares, y si lo hacemos nada más por asignación, por morfología general, es posible que nos equivoquemos y el fósil sea asignado a un nodo o a un linaje incorrecto en la filogenia. Una cosa que es un poquito mejor es tratar de encontrar apomorfias en el fósil, que podemos ligar con apomorfias de un clado. Esto es un poquito mejor. Sin embargo, también esto estaría implícitamente bajo el supuesto de que los linajes vivientes, es decir, que a lo largo de la historia del grupo nunca más existió otro grupo que tuviera el mismo atributo, pero que fuera un clado diferente, es decir, que la apomorfia realmente sea una homoplasia. Eso no lo podemos saber. Y finalmente, pues lo que es más recomendable es hacer un análisis filogenético con datos morfológicos o combinando datos morfológicos moleculares, donde en la misma base de datos incluimos al fósil con los organismos vivientes, realizamos algún tipo de análisis filogenético y directamente el resultado nos muestra la posición del fósil. Esto es lo idóneo y es lo más recomendable, sin embargo no está exento de riesgos. Y como ejemplo tenemos el caso, este es un fósil muy bonito, es una flor del turoniano. Esta flor tiene aproximadamente entre 80 y 90 millones de años. Estos son los sépalos, aquí están los sépalos, esto que se ve aquí adentro son los pétalos, y las personas que descubrieron y describieron este fósil consideraron que por sus características generales pertenecía al orden Saxifragales. Aquí está el orden Saxifragales, y estos autores elaboraron una matriz de datos morfológicos. Entonces combinaron al fósil con los vivientes en su matriz de datos morfológicos, llevaron a cabo un análisis filogenético con parsimonia y encontraron que estas dos especies fósiles estaban más cercanamente relacionados a la familia Iteaceae y a Pterostemon, que en esos momentos formaban una familia independiente. Entonces este fósil fue propuesto como un pariente cercano de la familia Iteaceae. Algunos años después, mi estudiante Andrea López Martínez, en su tesis de maestría, ella estaba interesada en investigar la transición de la estructura floral entre las eudicotiledonias tempranamente divergentes y un clado muy grande que incluye como al 70% de las especies vivientes, que se llama Pentapetale. Entonces Andrea, en su estudio, tenía una base de datos morfológica, tenía plantas
vivientes, que están aquí en negro, y plantas fósiles, que están en rojo. Ella llevó a cabo un análisis filogenético con inferencia bayesiana, utilizando evidencia total, e incluyó al fosilito que estábamos hablando. Y aquí está, y este fósil cayó dentro de las cornales. Andrea, también tenía representadas a las saxifragales. Entonces este es un caso donde el fósil fue ubicado en un orden diferente, y en el estudio original, como lo asignaron a saxifragales, obviamente no había manera de que el fósil se pudiera salir de saxifragales. Y este caso es un poco, es delicado, porque de hecho cornales y saxifragales pertenecen a dos ramas enteramente divergentes dentro de este grupo. Entonces sí, la asignación fue incorrecta, y probablemente se debe a que esta flor tiene atributos que probablemente son plesiomórficos entre las pentapetras. Entonces este es un ejemplo de posibles problemas que podemos tener cuando, inclusive utilizando un análisis filogenético para situar a los fósiles. Pero yo supongo que muchos de ustedes quizás están al menos vagamente conscientes de esta problemática de poner a los fósiles, y ahorita nada más estamos hablando de los fósiles del grupo Corona. Yo lo que les quisiera platicar es qué pasa con los grupos de linaje troncal, es decir, todos aquellos fósiles que están más cercanamente relacionados a las angiospermas como un todo que algún grupo dentro de las angiospermas. Y en el caso de las plantas con flor, esto es realmente un problema muy interesante, porque esta pequeña ramita que aparece aquí, este linaje troncal, tiene aproximadamente 150 millones de años. Entonces hay mucha evolución ahí. Y el primero de las circunstancias que yo quisiera mencionar se refieren específicamente al caso de las angiospermas, que representan una singularidad evolutiva. Y a eso me refiero a la terminología de los estudios realizados por Mark Fennell y Joseph Ulleda recientemente, en el que dicen que en la historia de los organismos hay eventos, hay grupos en los cuales a lo largo de una rama suceden muchos eventos evolutivos, y que al ver el final realmente tenemos un grupo que tiene muchas cosas que son solamente propias de ese grupo. Es decir, son grupos, son linajes que han evolucionado una sola vez en la historia de la vida. Es decir, las angiospermas, aunque parezca ridículo decirlo, solamente han evolucionado una sola vez, y a lo largo de su historia evolutiva se dieron una serie de eventos que han ocurrido una sola vez. Entonces, esto es muy interesante, pero desde el punto de vista estadístico es altamente problemático, porque es un evento que no tiene réplicas. Entonces, si queremos hacer algún tipo de prueba estadística con este tipo de evolución, no es posible hacerlo, porque tenemos nada más un evento. Entonces, este es el caso de las angiospermas, que como ya hemos platicado, a lo largo de su evolución han inventado muchas cosas que otras plantas no saben hacer, pero algunas de ellas, por ejemplo, el carpelo, que es lo que define a las angiospermas, o sea, tener los óvulos ocultos, no tenemos idea de dónde viene. Y otra cosa que tampoco tenemos idea de dónde viene es una segunda capa que rodea a los óvulos, es decir, el segundo integumento, que aquí se puede ver. Estas, pues desde la época de Darwin y de Linneo, no tenían idea de dónde vienen. Y ahorita que tenemos filogenias, estudios moleculares, evo-devo, tampoco sabemos bien de dónde vienen, ¿sí? Entonces es una cosa que nos hace sentir un poquito humildes. Entonces, bueno, las angiospermas son una singularidad. Esto es un problema. Otro problema es que hay muchos linajes extintos de plantas con semilla. Entre los linajes vivientes, sabemos de plantas con semilla, tenemos a las cícadas, al ginkgo, a las netales, a las coníferas y a las angiospermas. Pero entre las plantas fósiles con semilla tenemos muchos grupos que no sabemos cómo están relacionados entre sí, no sabemos si son monofiléticos. Es posible que algunos de estos grupos estén contenidos en otros, y es posible que algunos de estos grupos más bien representen dos o más linajes evolutivos independientes. No lo sabemos, porque algunos de ellos son conocidos de manera muy incompleta. Entonces tenemos un amplísimo registro fósil y no entendemos bien cuáles son los grupos y cómo están relacionados entre sí. Y el siguiente punto es precisamente
que no entendemos bien las relaciones filogenéticas entre las plantas fósiles extintas o vivientes. Entonces aquí, en esta imagen, les estoy mostrando solamente un resumen de muchos estudios filogenéticos que se han llevado a cabo con datos morfológicos, incluyendo plantas fósiles, plantas con semillas fósiles y extintas, digo fósiles y vivientes. Aquí las vivientes son las ramas que tienen colores. Y pues nada más así de verlos parece que las relaciones son bastante diferentes, pero solamente les voy a pedir que se concentren en la rama roja, que son las angiospermas, y en la rama azul, que son las netales. Y si ustedes se fijan en todos ellos, sea como sean las relaciones, lo que siempre aparece es que las angiospermas y las netales están entre las vivientes, están más cercanamente relacionadas entre sí que con cualquier otra planta con semilla viviente. Quizás hay algunos fósiles en medio entre ellas, pero netales y angiospermas están más cercanamente relacionados. Entonces estos son datos con base en morfología. A partir de 1999 empezaron a salir los datos moleculares para plantas con semilla vivientes, nada más, y al inicio la diversidad de relaciones era muy amplia y esto no se ha resuelto, sigue sin estabilizarse, pero más bien hay una consistencia a obtener este tipo de resultados en los que las angiospermas son el grupo hermano de un clado que incluye el resto de las plantas con semilla viviente, o sea, todas las gimnospermas, y adentro de ellas las netales están en diferentes posiciones. En concreto, lo que está pasando es que los análisis filogenéticos moleculares han dado una diversidad de resultados, todos diferentes entre sí, pero ninguno muestra a las netales y a las angiospermas como parientes más cercanos. Es decir, los análisis moleculares lo que hicieron es decir, no sabemos el resultado, pero lo único que sabemos es que el resultado que está dando la morfología es incorrecto. Entonces, esto pues hace 20 años causó una enorme inquietud entre personas, sobre todo que habían basado su carrera en este tipo de resultado, y a la fecha, como les dije, pues en realidad el problema no se ha resuelto. Entonces no entendemos bien cómo son las relaciones entre los linajes de plantas con semilla. Otro punto interesante, que aquí voy a dar ejemplos de plantas, pero esto se aplica a animales, es que específicamente algunos organismos, las plantas, no se preservan completos, sino se preservan en pedacitos. Y cuando encontramos los pedacitos por separado, no sabemos cómo se organizan juntos para formar un organismo o una especie. Como ejemplo, quisiera platicarles de estos órganos que incluyen semillas. Estos órganos están preservados como carbonizaciones, son mesofósiles, están preservados tridimensionalmente. Estos en particular fueron colectados en una localidad de Mongolia Central y son de Latiano al Llano, o sea, son aproximadamente de 110 millones de años. Estas estructuras, son un eje, y lo que tienen aquí es una especie como de sombrillita. Y adentro de la sombrilla, como se puede ver aquí, porque está rota, aquí cuelgan semillas, ¿sí? Entonces este es un órgano que contiene semillas. En la misma localidad se encontraron estas hojas que tienen unas venas paralelas y tienen canales resiníferos, y después de estudiar muchos especímenes, las personas que estaban llevando a cabo esta investigación se dieron cuenta que tanto los órganos reproductivos como las hojitas compartían el mismo tipo de aparato estomático. Este es un estoma con las células de guardia organizadas de una manera muy especial, y también compartían un tipo muy especial, muy distintivo de tricomas. Entonces fue con base en esta evidencia que estos autores pudieron hacer una reconstrucción de cómo era la planta completa, o al menos partes de la planta. Entonces aquí hicieron este dibujo donde tiene este tipo de hojas, tiene los órganos que portan las semillas con las sombrillitas, y aquí las semillas sueltas, ¿sí? Pero fíjense ustedes que aquí el órgano reproductivo fue asignado al género Humaltolepis, mientras que las hojas fueron asignadas a un género diferente que se llama Pseudotoriela.
Entonces, después, en una publicación, se puede explicar que este Pseudotoriella y Humaltolepis pertenecen a la misma especie biológica, pero tiene cuando menos 2 nombres. Entonces, eso puede ser un poquito problemático. Hay otro ejemplo contrario, en el cual hay diferentes tipos de estructuras, las hojas son un clásico, en el cual hay un mismo tipo de hojas, que morfológicamente se ve muy similar, pero que se sabe muy bien que pertenecen a diferentes linajes, a diferentes especies. Estos son los llamados géneros forma. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Nilssonia, que es un género forma para hojas de cícadas. Sabemos que diferentes especies de Nilssonia pueden pertenecer a linajes muy diferentes de cícadas, y sus órganos reproductivos pueden ser dramáticamente diferentes, pero la hoja se asigna al mismo género forma. Entonces, fíjense ustedes que en el caso de Nilssonia tenemos diferentes especies, diferentes linajes asignados al mismo taxón, y en el caso de arriba tenemos una misma especie biológica representada por diferentes nombres. Entonces, esto entendemos que es por cuestiones prácticas, pero si alguna persona está interesada en contar especies a lo largo del tiempo y se va ingenuamente a una base de datos fósiles y simple y sencillamente cuenta el número de nombres, va a obtener estimados que van a ser dramáticamente incorrectos y que van a ser inútiles para calcular cosas como, por ejemplo, las tasas de especiación y de extinción. Entonces, esto es una de las cosas que yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando utilizamos información directamente de bases de datos. Otra cuestión que puede pasar es que aun cuando los materiales fósiles están exquisitamente preservados, los investigadores pueden tener diferentes interpretaciones. Y para esto yo quisiera dar un ejemplo que se refiere al número de capas que rodean a los óvulos de las venetitales. Bueno, para empezar, ¿qué es un óvulo? En una planta, un óvulo es una semilla que no ha sido fertilizada. Y los venetitales es un grupo de plantas con semilla extintas que existieron desde el Triásico hasta el Cretácico. Tienen hojas parecidas al de las cícadas, pero se pueden distinguir muy bien que no son cícadas porque tienen un aparato estomático muy específico que solamente está presente en las venetitales. Y además sus órganos reproductivos son muy variables, pero algunos de ellos parecen remotamente como flores. No son flores, parecen como flores. Por ejemplo, este es uno masculino y esto que podría parecer el perianto, o sea, los pétalos y los sépalos, en realidad son como brácteas que portan a los órganos reproductivos masculinos, a los sacos polínicos. Y esto es un cono femenino donde tiene un receptáculo y a su alrededor tiene una serie de óvulos o de semillas revueltas con escamas que están entre las semillas. Y este que está aquí es un óvulo, bueno, este es una semilla, ¿no? Porque aquí tiene el embrión. Entonces, esto es de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el número de capas que rodean al óvulo de las venetitales? Para ver por qué es importante, yo quisiera hacer aquí una pequeña recapitulación de qué tienen los óvulos. Por ejemplo, el óvulo básico en las plantas con semilla, fíjense que no digo plesiomórfico porque eso nadie lo ha estimado, pero sí alguna consideración de cuáles podrían ser sus atributos más sencillos, y lo que hay en las angiospermas. Entonces, en ambos casos, yendo desde adentro hacia afuera, lo que está más al centro es la nucela, que es lo mismo que el saco embrional. En ambos casos están rodeados por una capa, ya vemos la capa 1, y en las angiospermas hay una segunda capa, es el segundo integumen, este que no sabemos de dónde viene, pero tiene unos atributos muy especiales. Aquí, por ejemplo, estos que aparecen como bastoncitos recurvados, esto se llama un óvulo anátropo y es aparentemente la condición plesiomórfica en las angiospermas. Es decir, lo plesiomórfico en las angiospermas es que los óvulos estén recurvados, pero no es nada más que estén inclinados o doblados, sino que realmente este segundo integumento es el que impone la curvatura, porque tiene un crecimiento totalmente asimétrico. Aquí lo podemos ver, no sé si latino bien, pero en el centro está la nucela. Estas cositas que sobresalen aquí son las capas del integumento interno, y esto que está por fuera, que está realmente doblado, porque un lado creció más que el otro, es el integumento externo. Y esto es muy importante porque si alguien se pone a buscar homología del integumento externo entre plantas que no son angiospermas,
sería importante buscar algo con este tipo de curvatura. Entonces el óvulo tiene dos capas, ¿no? Y además en las angiospermas, bueno, ya sabemos, tenemos el carpelo, cuya homología no es clara, y los óvulos están montados sobre el carpelo, o sea, el carpelo es el que porta los óvulos. Esto también puede parecer obvio para los botánicos, pero han existido algunas interpretaciones de que en algunas plantas los óvulos están en la punta del eje floral. Eso es incorrecto, están encima del carpelo. Y entonces, también cuando busquemos homología, de dónde viene el carpelo, no es un eje, sino es otro tipo de órgano. Entonces son esas algunas pistas, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, si alguien está buscando en el registro fósil cosas que puedan ser homólogas con las angiospermas, encontrar algo que tenga dos capas rodeando al óvulo va a ser muy interesante. Entonces, vámonos a algunas investigaciones. En el año de 1989 fue publicado la descripción de este fósil que se llama Bardecleftia por el grupo de Kai Pedersen y colaboradores. Estas son venetitales, son de las venetitales más antiguas. Estas son del Triásico superior, de Groenlandia. ¿Sí? Estas son compresiones carbonosas y aquí podemos ver cómo ellos dicen que tiene dos capas, esta que está aquí abajo y esta que está aquí. ¿Sí? Posteriormente, muchos años después, el grupo de Gar Rothwell y Ruth Stocky encontraron unos fósiles, unas venetitales. Estas son de la isla de Vancouver y estas son del Cretácico, es decir, son como de la parte, son de las venetitales más jóvenes, ¿sí? Y ellos, este material está preservado en compresiones de sílice. Este material es trabajado con films de acetato y como ustedes pueden ver, la preservación es perfecta, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este es un óvulo y aquí ustedes pueden ver el embrión. Este es otro que está en un plano ligeramente diferente. Aquí creo que está la chalaza y aquí no se ve. Pero en este tipo de preservación, en este tipo de material, estos autores pudieron inequívocamente decir que en esta venetital había solamente una capa. Entonces, bueno, ¿qué hay? ¿Una capa o dos capas? Entonces, durante mucho tiempo hubo mucha discusión y algunas personas decían, no, lo que pasa es que las venetitales más ancestrales tenían dos capas y luego algunos linajes dentro de las venetitales las perdieron. Y bueno, eso es una discusión difícil de decidir, pero unos años después, el grupo encabezado por Pott estuvieron analizando una gran cantidad de óvulos de venetitales, todos de ellos también de localidades muy antiguas, es decir, también eran de los representantes más viejos, y ellos también utilizaron compresiones carbonosas, pero las maceraron en ácido de tal manera que recuperaron las cutículas. Entonces, esto pues es el Triásico superior, esto tiene, no sé, como 200 millones de años, y con base en los estudios de esta especie en particular, pero de muchas otras, el grupo de Pott pudieron determinar inequívocamente que al menos todas las que ellos estudiaron, que tuvieron una gran representación, tenían una sola capa. A ellos no les fue posible estudiar a Bardecleftia, entonces la pregunta sigue, pero parece que este es un ejemplo de cómo diferentes interpretaciones de paleobotánicos, aun cuando el material esté excelente, en un estado excelente de preservación, puede tener muchas complicaciones. Finalmente, no todo es terrible, sino que también más recientemente ha habido nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones, nuevos datos, específicamente en el contexto de nuevas tecnologías. Entonces, estos materiales que están aquí, estos no son angiospermas, aparentemente no tienen nada que ver con las angiospermas. Estos son unos ejes que en la punta portan se bifurca el eje y en cada punta tiene una pequeña cúpula recurvada y adentro tiene unas cuantas semillas. Estos materiales primero se los encontraron sueltos y después se los encontraron en ejes. Y este material está preservado tridimensionalmente. También son de Mongolia Central y, como ya les dije, son del Aptiano Albiano. Estos materiales, Jorge, son muy interesantes porque es posible hacerles tomografía computarizada. Aquí, Jorge.
Ahí va. Entonces, por ejemplo, por aquí se ve el micrópilo, se ve, estamos en una vista longitudinal. Entonces, las personas que estudian estos fósiles realmente pueden ver, contar las capas, ver a dónde estaban, por ejemplo aquí se ve, a dónde estaban adheridas a la cúpula y obtener una enorme cantidad de datos que no teníamos hasta ahora, porque una cuestión que no les mencioné es que hasta ahora la gran mayoría de la manera de fosilizarse de plantas con semillas ha sido como compresión e impresión, que naturalmente tienen poca información. Entonces, si le pasamos a la siguiente, Jorge, también, aquí estamos viendo, es un corte transversal de arriba para abajo. Por ejemplo, aquí, ahora sí, no me equivoco. Aquí se ven las dos semillas, los dos óvulos, de dónde están adosadas. Entonces realmente estas son como las cubiertas que lo rodean de la llamada cúpula. Entonces, este tipo de nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías está realmente ahora representando una fuente de información extremadamente grande. Y lo más emocionante de todos, que a mí me parece realmente que me causa muchísima emoción, es que hasta ahorita los análisis filogenéticos morfológicos que se han llevado a cabo para las plantas con semilla realmente han estado basados en un número muy limitado de bases de datos que han sido trabajadas y retrabajadas y reinterpretadas por casi los mismos autores. Este tipo de información no está codificada en una base de datos morfológica. Yo espero que este grupo de investigadores muy pronto se va a poner realmente a codificar esto en una base de datos morfológica, lo cual con nuevas interpretaciones y realmente nuevos datos, yo espero que eche una luz nueva muy importante para entender las relaciones filogenéticas entre las plantas con semilla y como consecuencia nos brindará elementos para entender mejor cuáles son las relaciones filogenéticas de las angiospermas. Bueno, entonces aquí ya voy a dejar de hablar de fósiles y me voy a regresar al proceso de nacimiento y muerte de las plantas con semilla, al estudio que llevamos a cabo. Entonces, bueno, lo que pasó es que yo tenía que seleccionar quiénes iban a ser los representantes troncales de las angiospermas y me enfrenté con todo lo que les acabo de platicar, entonces es un problema. Para empezar, la filogenia. La decisión que tomé es simple y sencillamente basarme en un estudio de análisis de redes que fue publicado por Coiro y colaboradores, en el cual conjuntaron una serie de bases de datos morfológicas para diferentes grupos de plantas con semilla y vieron consistentemente cuáles eran las relaciones que se recuperaban. Entonces aquí podemos ver que todas estas son las angiospermas. Las plantas con semilla vivientes más cercanamente relacionadas serían las cícadas, que son estas dos, y todas las que están en medio representan los linajes troncales, que son estos que están aquí enlistados, más unos cuantos que yo agregué, que son unos granos de polen que parecen de angiospermas del Triásico superior. Entonces estos eran mis grupos troncales. Entonces, volviendo a mi estudio, que fue realizado en diferentes fases, la primera fase que les quiero contar es de un estudio en el cual incluí solamente una terminal por familia de angiospermas, ¿sí? Incluyendo 433 especies fósiles. Aquí, ahora ya no voy a hablar de fósiles, aquí voy a hablar de la importancia de los modelos. Aquí estamos utilizando un modelo que supone que uno de los parámetros que incluye supone que las especies vivientes están muestreadas uniformemente, es decir, que están muestreadas básicamente estocásticamente, lo cual por supuesto que no es así, porque nosotros como botánicos queríamos incluir a los linajes principales de las angiospermas, es decir, si hubiéramos escogido estocásticamente 433 angiospermas, probablemente lo único que tendríamos sería asteráceas, leguminosas, orquídeas y pastos.
Y no queríamos eso, sino queríamos incluir ramificaciones en este árbol que son importantes para nosotros como botánicos. Por ejemplo, una cosa que hemos aprendido es que aparentemente la primera rama que se separa del resto de las angiospermas es una cosa que se llama amborela. Entonces nosotros quisiéramos incluir la divergencia entre amborela y el resto de las plantas con flor, y esos son otros ejemplos. Ese es nada más un ejemplo. Entonces por eso nuestro muestreo es altamente sesgado, pero queremos que sea sesgado porque son las preguntas botánicas que nos interesan. Entonces, cuando utilizamos este muestreo altamente sesgado, nos dio un estimado de edad de las angiospermas de 318 millones de años, que es muchísimo más viejo que el tiempo de aparición de las plantas con flor en el registro fósil, que es de aproximadamente 140 millones de años en el Cretácico inferior. Pero después llevamos a cabo un análisis en el que corregimos este supuesto y utilizamos un modelo ligeramente más realístico, más adecuado, en el cual permitimos un muestreo que acepta y reconoce que el muestreo de especies vivientes es altamente sesgado. Y aquí el estimado de edad es radicalmente diferente, porque aquí nos puso el origen del grupo corona de las angiospermas entre 191 y 151 millones de años, con una media de 167 millones de años, que, bueno, pues está un poquito más cercano a lo que sería esperado con base en el registro fósil. Después, este fue el que les narré, es un análisis con una terminal por familia. Aquí tenemos 2 o más terminales por familia, utilizando el muestreo que realizó Santiago. Entonces aquí, como ya les mencioné, tenemos muestreados los grupos corona de todas las familias, y también en algunos casos hay muestreo dentro de familias muy grandes. Aquí se muestra, en este árbol, este es un cladograma, donde simple y sencillamente tenemos las 1209 especies vivientes en negro, y en rojo son los 234 fósiles corona, y en amarillo son los 48 fósiles del linaje troncal. Esto es un poquito interesante si nos ponemos a ver dónde hay fósiles y dónde no. Por ejemplo, este grupo que está aquí tiene mucho rojo, tiene muchos fósiles, son las magnoliales. Las monocotiledóneas tienen poquitos, pero sí tienen. Pero viendo, si ustedes se fijan, aquí hay un espacio negro donde casi no hay fósiles. ¿A alguien le gustaría adivinar cuáles son esas árboles botánicos? Son cariophilales. Son plantas que viven en lugares muy áridos o con suelos salinos. Entonces ese grupo tiene muy poquitos fósiles. Nada más es una observación circunstancial. Bueno, entonces ya llevamos a cabo, estos análisis están totalmente en progreso desde hace mucho tiempo, y desde hace 6 meses no han progresado en lo absoluto, pero bueno, están los resultados de hace 6 meses. Entonces, corrimos análisis bayesianos, corrimos muchas cadenas, corrimos muchísimos análisis, hasta que se nos acabó nuestro tiempo en Cypress, y de los muchos análisis que hicimos, solamente 5 alcanzaron convergencia, alcanzaron altos valores, los más altos valores de verosimilitud, y esos 5 que están aquí. Aparte, a las cadenas les costaba muchísimo trabajo subir hasta valores altos de verosimilitud. Entonces, si le poníamos, por ejemplo, 100 millones de generaciones, 80 millones de generaciones, eran muchísimos más, pero por ejemplo, cerca del 80% de la cadena era subir, y nada más el último cachito era quedarse en áreas altas de verosimilitud. Pero bueno, entonces logramos 680 millones de pasos, pero a pesar de esto, los valores de tamaño de muestra efectivo permanecen muy bajos. O sea, tenemos que correr cadenas más largas o más cadenas y combinarlas. Entonces, en este aspecto todavía falta bastante por hacer, pero a pesar de eso, los resultados empiezan a verse interesantes, y aquí lo que estamos viendo es la diversificación del grupo corona. Todas las ramas que llegan, o sea, todo lo que llega al final son grupos extintos, y el grupo corona de las angiospermas está estimado entre 195 y 159 millones de años. Entonces ese es el grupo corona. Después de esto, muy rápidamente, aparecen el grupo de Mesangiospermae, que incluye aproximadamente al 99% de las especies vivientes, y que a su vez incluye 5 linajes principales.
Estos 5 linajes principales, bueno, 2 de ellos son las Magnolids, que apareció su grupo corona hace aproximadamente 144 millones de años, y las monocotiledonias, que son un poquito más viejas, no alcanzo a ver, en 150 millones de años. Y después está este grupo enorme, que son las eudicotiledonias, que como tal están estimadas aquí entre alrededor de 140 millones de años. Su registro fósil es posiblemente uno de los mejores entre las plantas. El registro fósil es de 125 millones de años, pero poquito después aparece este grupo enorme, Pentapétale, que está calculado entre 125 y sobre 132 millones de años, ¿no? Entonces estos son los estimados que estamos viendo hasta ahora, y como ya les mencioné, las rayitas rojas que se ven por ahí son fósiles. Y bueno, entonces estos estudios van hasta ahí. Esto es muy interesante porque confirma resultados obtenidos independientemente por Santiago, que hizo un tipo de análisis de fechamiento con una técnica diferente, pero los resultados que se ven más emocionantes es que muchas de las familias, o la gran mayoría de las familias, aparecen en el Cretácico, pero su diversificación es en el Terciario, o más recientemente. Entonces ese es un resultado muy interesante. Entonces, ya para concluir, pues incluir fósiles es muy importante. Las personas que hacen filogenética comparativa y modelos se están dando cuenta que realmente el registro fósil proporciona un tipo de información que no se puede obtener de ninguna otra manera. Son datos duros si son bien utilizados, pero puede ser problemático porque el registro es incompleto y también algunos organismos están preservados de una manera incompleta. Y también es muy importante entender los sesgos del registro fósil. Aquí yo quiero realmente, esto para mí es muy importante, que si entendemos los sesgos del registro fósil, más allá de decir, ay, el registro está incompleto o está mal preservado, si entendemos esos sesgos, realmente podemos utilizar información del registro fósil para informar a nuestros modelos. Y de manera muy importante, yo pienso que en el caso de las plantas, nosotros sabemos cosas de las plantas que pueden ser datos reales que nos pueden informar las probabilidades previas de diferentes parámetros. Específicamente, aquí voy a dar unos ejemplitos botánicos, hay algunos grupos que son árboles deciduos con granos de polen absolutamente distintivos. Este tipo de plantas, sus atributos, su historia natural, nos va a decir que tienen una alta probabilidad de entrar al registro fósil. En cambio, otras plantas, algunos tipos de monocotiledonias, que son herbáceas, se deshacen in situ, sus flores parecen pelos de novia, que no se preservan, esos grupos van a tener pésimo registro fósil. O como ya lo vimos, las cariofilales que viven en ambientes áridos tienen pésimo registro fósil. Bueno, utilizar esos factores de la morfología, la anatomía y la historia natural para informar parámetros, y como ya lo hemos visto, los modelos distan de ser perfectos, pero si los hacemos más realísticos, con información obtenida de datos reales, los modelos pueden ser mejores. Entonces, aquí anuncio, ando buscando un postdoc, un estudiante que le interese trabajar en esto. Entonces, si a alguien le interesa, si conocen a alguien, por favor, háganlo conmigo. Y bueno, respecto a la edad de las angiospermas, bueno, ya vimos el uso de modelos más realísticos, nos da estimados mejores, que son consistentes con lo que observamos en el registro fósil respecto al incremento en la complejidad morfológica, en la expansión geográfica y en la abundancia y la diversidad local. Y bueno, ya les mencioné, parece que muchas familias se originaron en el Cretácico, pero se diversificaron en el Paleógeno. Y para acabar, así, la conclusión de la conclusión, incluir los fósiles en estudios macroevolutivos es extremadamente importante y valioso. Pero los fósiles tienen que estar bien posicionados en una filogenia y tenemos que saber algunos atributos de cómo funciona el registro fósil. Y acuérdense, esta plática estaba en Systematic Biology, decirles que incluir datos correctos es igualmente importante que incluir modelos realísticos. Y finalmente, esto es para todos, las colaboraciones entre los biólogos organísmicos y las personas que desarrollan modelos tienen la posibilidad de llevar a un mejor entendimiento de los procesos evolutivos.
Y con eso nada más quisiera terminar agradeciendo a mis queridas estudiantes y a mis colegas por todo el apoyo, por colaboraciones que han sido extremadamente valiosas. Agradecer al Instituto de Biología de la UNAM, a Cypress y a los equipos de colaboradores, incluyendo a los compañeros del Instituto de Biología que nos apoyaron muchísimo en obtener datos, en hacer diapositivas y obtener información. Muchas gracias. En las filogenias que mostraste, comparabas las filogenias hechas con morfología en la parte de arriba y las filogenias hechas con molecular en la parte de abajo. Estabas hablando de no había congruencia en las relaciones entre las angiospermas y otro grupo que no. Las filogenias de abajo que estaban recuperadas con datos moleculares, ¿cómo ubicaron, cómo ellos adicionaron los fósiles? No, es que ahí no había fósiles, eran solamente vivientes. Sí. Ok, entonces las líneas negras no eran fósiles en este caso. Okay. Las filogenias moleculares estaban basadas solamente en organismos vivientes. Así, sí. Hola, Susana, gracias. Pues, o sea, es súper interesante todo lo que muestras y falta el otro componente que es el de la biotografía, ¿no? El área, dónde ocurren todos estos cambios. ¿Qué se puede llegar a decir? ¿Dónde están los fósiles? ¿Dónde está la diversidad más grande de los grupos? ¿Se puede empezar a integrar toda esta información ahora con el otro componente que es dónde ocurre con la biografía? La respuesta es sí, pero creo que Santiago es el que tiene que responder esto porque pues a ver, te voy a responder lo que yo podría responder. En cuanto a distribución de los fósiles, sí hay sesgos grandes de dónde se han encontrado, sobre todo porque en lugares que son en la actualidad en regiones templadas existe la mayor parte de las colectas. Pero esto es aparentemente, para empezar, un problema, bueno, no es un problema, es una situación de que los colectores se encontraban en ciertas áreas. Pero cada vez más se han hecho expediciones a lugares poco colectados y están apareciendo cosas muy interesantes, por ejemplo en la parte norte de Sudamérica, en Israel, ahora los que yo les mostré, las colectas de Mongolia Central, y en el área del trópico en la actualidad hay mucho potencial de colecta. Sin embargo, las áreas que en la actualidad están en zonas templadas, en el pasado estaban más cercanas o dentro de zonas tropicales. Entonces representaban posibles diferencias en la distribución de los fósiles. Ahora, si tú te vas al registro fósil más antiguo de las angiospermas, sí ha habido estudios, por ejemplo, de cómo es la abundancia. Esto lo han hecho sobre todo con granos de polen, de cómo aumenta la abundancia, y realmente hay un gradiente latitudinal, en el sentido de que la mayor abundancia y mayor diversidad empieza en zonas paleotropicales, o sea, lo que era el trópico en el Cretácico, y se va extendiendo hacia el norte y hacia el sur. Entonces hay un gradiente de que hay mayor diversidad en zonas tropicales que se va corriendo hacia el norte y hacia el sur, y ya para el Cretácico más superior o el inicio del Paleógeno, pues ya es homogéneo. Pero sí hay un claro gradiente que está sin duda demostrado. Hola Susana, yo tengo una pregunta acerca del muestreo, porque habías mostrado una filogenia que tenía 5 genes y luego mostraste otra donde Santiago pudo ocultar 7. Entonces yo me preguntaba si había habido un cambio de la resolución significativa, alguna aclaración, si los valores de soporte de las ramas cambiaron, se hicieron más sólidos, o cómo ves el agregar datos a nivel genómico si está ayudando, o es un problema y hay ramas que son necias y no se quieren resolver y los valores de bootstrap o probabilidades posteriores siguen bajos, no importa cuántos segmentos echemos. Ok, sí.
Aquí la filogenia de las angiospermas está muy bien entendida desde hace unos 20 años. Y también muy bien entendida en el sentido de que sabemos cuáles son las partes que están ya sólidas como piedra y difícil que se muevan, y otras partes muy bien identificadas donde seguimos sin saber dónde. Y eso creo que con los 5 genes y los 7 genes lo recuperamos claramente. O sea, partes donde, por ejemplo, estos 5 linajes de mesangiosperme, quién sabe cómo van. Y nosotros con 5 genes sale un resultado, con 7 genes sale otro, y cuando le echan un genoma sale otro, todo con bajísimo apoyo. Entonces, son áreas recalcitrantes. Yo creo que evolutivamente son muy interesantes porque pues, lo que se piensa que ocurrió ahí es que fueron eventos de diversificación muy rápida en que estas ramas aparecieron casi en el mismo momento en el tiempo, con tasas de evolución molecular posiblemente aceleradas, entonces que son la descripción clásica de dónde es difícil recuperar las relaciones filogenéticas. Para hacer estos estudios a nivel genómico sería en estos momentos complicado porque simple y sencillamente no existe el muestreo de genomas para tomar sobre todo la divergencia basal de el grupo corona de cada familia, y sobre todo porque cada vez hay más genomas. De hecho hay una iniciativa que se acaba de duplicar que se llama los One K Plant Initiative, que son 1000 genomas de plantas. Aún así no alcanzan porque nunca se hizo el muestreo para representar el nodo corona de las familias. Entonces, en estos momentos con datos genómicos, obtener el mismo nivel de muestreo sería complicado, y luego eso nos llevaría a otro problema, que realizar las cadenas bayesianas de los análisis de fechamiento con datos genómicos es un problema que se podría hacer, pero en estos momentos nadie tiene los recursos computacionales ni modelísticos para hacerlo. Ah, ya tenemos otra. Gracias por la conferencia, muy interesante. Quería ver si podías abundar un poco más sobre esa discusión que dices de que los carpelos no se entiende bien su origen y obviamente por lo tanto su homología. Y esto, bueno, entiendo que puede ser desde el punto de vista morfológico, pero desde el punto de vista funcional, ahora sabemos que el verticilo 4, que corresponde a los carpelos, está definido funcionalmente por genes de clase C, que pueden ser los Matchbox, y esos genes de clase C tanto se encuentran en angiospermas como en gimnospermas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que o sea, si tuviésemos acceso a cuestiones funcionales en fósiles o en otros linajes que sean hermanos a las angiospermas, podríamos hacer esas comparaciones, definir el carpelo, el origen, su origen desde el punto de vista del desarrollo? Sí, yo no sé si el hecho de que se manifieste el Matchbox, los genes de clase C, nos puede indicar cuál es la homología del órgano. O sea, puede que se manifieste en algún órgano específico, pero, por ejemplo, ¿cuál fue el órgano? ¿De dónde viene un carpelo? ¿Es un tipo de cúpula? ¿Es un eje? Creo que no es un eje. ¿Es una megasporófila? Eso es lo que no sabemos. Sí, bueno, desde el punto de vista de dónde se originan los verticilos, desde el punto de vista funcional, se originan desde un meristemo de la flora, un meristemo floral. Sí. Y de ahí se originan verticilos. El meristemo floral se activa por un grupo de genes, dentro de ellos se llama LIFI1. LIFI es el que activa a los demás box, y así es como se define biología funcional. Ahora, LIFI se ha encontrado también en gimnospermas, Sí. y que también precede a los Matchbox, ¿no? A los genes de clase B y C, ¿no? A los genes de clase A son menos conservados. Pero bueno, me pregunto si desde ese punto de vista se podría definir los verticilos y, bueno, desde qué tejido se origina el meristemo floral. Pues es difícil. Yo al argumento al que voy es que en una flor que tiene verticilos, si el verticilo central da origen al carpelo y los óvulos están en el carpelo. Entonces, ¿qué es el carpelo? O sea, ¿qué tipo de órgano es? ¿No es axial? ¿Qué es? ¿Es una megasporófila?
una cúpula, o sea, cúpula es como decir, o sea, puede ser cualquier cosa. Si nosotros, o sea, vamos, un argumento podría ser, si vemos el registro fósil de todas estas plantas que conocemos, ¿de dónde se ve el cartel? No sé si fuera posible hacerle un estudio de bodego a algún fósil, por supuesto que podría dar información, pero no sé, como que a mí el hecho de lo que tú dices, Ulises, de que ese tipo de genes Matchbox se encuentran representados en gimnospermas y probablemente también en plantas sin semilla, eso como que, no sé, a mí no me responde la pregunta de qué es el carpelo, cuál es la homología del carpelo. Si literalmente tú tomarías una gimnosperma y ves dónde se manifiestan y eso lo harías homólogo al carpelo, no sé, ¿esa es tu idea? Pues parcialmente sí, porque en angiospermas la aparición de un meristemo floral es un evento que integra muchos factores ambientales, y una vez que hay un meristemo floral es muy difícil que se revierta a ser un meristemo vegetativo. Y una vez que hay un meristemo floral definido por un grupo de genes, por ejemplo LIF y AP1, etc., se desencadenan los otros grupos de genes de manera secuencial, los Matchbox, el A, B, C, ¿no? Dentro de los cuales, pues, en muchos linajes de angiospermas, los más conservados son los B y los C, pero los B con los C hacen el angloseo, los C hacen el gineseo, y esto se ha visto, por ejemplo, en las gimnospermas que están los sexos separados, que los C sí se expresan en cierto tipo de conos y los B y C en otro tipo de conos, ¿no? Entonces, por funcionalidad, yo definiría las homologías, ¿no? Por funcionalidad, pero obviamente posibles no es posible, ¿no? No sé, yo no sé si quedaría, o sea, por supuesto que de donde venga el carpelo probablemente derivaba de genes tipo C, pero el hecho de que encuentres genes tipo C en una diversidad de plantas no te va a permitir, según yo, identificar de dónde viene el carpelo. No, sí, claro, bueno, yo diría que solamente si están asociadas a un órgano reproductivo, podríamos decir, bueno, y si tienen el mismo origen esos genes, pues a lo mejor... Sí, sería una pista, pero hasta el momento creo que no ha habido una indicación inequívoca, sobre todo si lo ves en coníferas, que son altísimamente derivadas en líneas. O sea, ¿con quién comparas? ¿Con una cicada? Acá tenemos otra. No sé si no sé si también le tocaría a Santiago, pero no, yo quisiera preguntarte a ti, Susana. Ahora que tienen un muestreo tan completo de la diversidad viviente de angiospermas, es posible quizás ver cosas que antes no veíamos, o al menos yo nunca he visto. Aunque el origen es Cretáceo temprano o tal vez un poquito antes, la radiación o los probables pulsos de radiación que aparentemente se observan, quizás representan aprovechar oportunidades ecológicas globales como el evento KT. O sea, antes del evento KT quizás vivían a la sombra ahí de las gimnospermas y los licopodios y los equisetos. Tienes un reacomodo de la biota mundial después de un evento de magnitud planetaria. ¿Quién sabe? Es una pregunta. Pero después las radiaciones anidadas más recientes quizás tengan que ver con el deterioro climático del Oligoceno para acá, o han encontrado algún patrón. Las diversificaciones, las radiaciones son como de Paleoceno-Oceno en condiciones megatermales homogéneas, o tienen que ver más con el deterioro, la desecación y el mantenimiento del subsuelo. Yo creo que eso sí le corresponde a Santiago. Ya puedo decir luego otra cosa que a mí se me ocurrió, pero... Sí,
Bueno, lo que nos estamos peleando con eso, pero yo creo que lo interesante es que por alguna razón la mayoría de las universidades que tenemos ahorita estaba en el Cretácico, vino el KT, lo pasaron el KT y empezaron a diversificar después. Entonces, la pregunta que los restos he estado batallando es: ¿por qué, si tienes ya toda la universidad ya establecida, por qué tardas tanto en diversificar, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con que se empezó a verificar, ¿no? Se empiezan a generar todos estos biomas áridos, ¿no? Las funciones plurales empiezan a invadir nuevos biomas, pero si te vas y tenemos un análisis de las dos grandes invasiones a biomas áridos, por ejemplo, caliculares y glaciales, son en el Cretácico, parece ser. Entonces parece ser que las angiospermas ya habían inventado todo lo que saben hacer perfecto, pero por alguna razón no empezaron sino hasta el Cenozoico. Y entonces en realidad pues yo no tengo mucha idea por qué está pasando eso. A lo mejor tiene que ver con temperatura, a lo mejor tiene que ver con CO2, pero es complicado, ¿no? Porque luego también ese pico de diversificación coincide con el óptimo térmico del Eoceno. Y entonces tampoco es que parece ser que esté diversificando ya en la colita más fría, sino en ese pico otra vez. Entonces, pues no sé si respondí tu pregunta. ¿Quieres agregar algo? Bueno, esa es una idea que ni siquiera se le he comentado a Santiago, pero se me ocurrió al ver la revisión del artículo que sometió Santiago, que había dos cosas había una cosa que habíamos estado pensando y que nos molestaba, y es que el estudio se hace a nivel de familia y que finalmente una familia no es una unidad natural, sino es algo finalmente definido por taxónomos, aunque estamos de acuerdo que algunas familias de plantas sí claramente son, o sea, sí son algo. Por ejemplo, las asteráceas son algo, las palmeras son algo, o sea, son inequívocas, ¿no? Y eso era por un lado, y por otro lado, un resultado muy importante de los estudios de Santiago es la diferencia de tiempo entre el origen del linaje corona y del linaje troncal, o sea, lo que se llama la mecha filogenética. Y una pregunta que se me ocurrió, nadie se la lleve, yo hago una tesis y no me inviten, es si podemos relacionar el tamaño de la mecha con la distinción morfológica de la familia. Y yo pienso que hay algo por ahí. O sea, Asterácea tiene una ramota y palmeras también, y las que no están tan bien así, quizá no tanto. Pero es algo para explorar. Esa es como una pregunta. Y sí, porque eso nos diría cosas evolutivas muy interesantes respecto a la tasa de adquisición de complejidad morfológica. ¿Teníamos una más? Sí. Gracias. Hola doctora, gracias por su plática. Y respecto a eso último que usted menciona, ha habido, no sé, a lo largo de la historia, estimaciones de la edad de las angiospermas, algunas muy viejas, mucho más viejas que los primeros fósiles que aparecieron, otras estimaciones como las que mostró ahorita, en donde giran o están alrededor del mayor registro fósil. Parece que se está contento con eso, pero ¿cuál es el consenso precisamente entre la morfología que observamos de las angiospermas, es decir, la gran diversidad morfológica que hay, que en edades recientes se esperaría entonces por lo tanto que todo eso se acumuló en un tiempo muy corto, si realmente eso desde el punto de vista práctico, digamos, tiene sentido en cuanto a la edad de las angiospermas? Pues yo pienso que sí, no veo contradicción, porque para empezar el tiempo de evolución con base en el registro fósil son 140 millones de años, que pues, es bastante. Y también, como lo muestra el registro fósil, mucha de la complejidad morfológica se adquirió durante la primera mitad de la historia de las angiospermas. Está en el registro fósil, o sea, no es que nos lo tengamos que imaginar, sino ahí está demostrado. Entonces, no veo
entre comillas, necesitáramos más tiempo para justificar tal complejidad morfológica. Además, hay muchos cambios que son elaboraciones, o la mayoría de los cambios son elaboraciones sobre un patrón estructural básico, que arquitectónicamente las angiospermas le hacen algún tipo de modificación, y con base en eso derivan en, es como abrir una puerta a un nuevo salón de posibilidades morfológicas, arquitectónicas y funcionales. Entonces no es que cada cosa nueva que hicieron las angiospermas en términos de morfología y estructura sea única y sea un invento nuevo, sino está claramente basada en un patrón estructural que utilizaron para hacer cosas complicadas con ese patrón estructural. Vamos a dejar aquí las preguntas, afuera tenemos café y galletas. Gracias. Gracias.